documentos que nos permiten tener certeza y seguridad de la autenticidad, tanto de esos libros como libros históricos, comprobados por esos hallazgos. O sea que ese libro o esos hallazgos nos reafirman en la verdad que nosotros hemos creído, que ese libro ha sido preservado por el Espíritu Santo a través de los tiempos, y que habiendo sido preservado por el Espíritu Santo a través de los tiempos, a nosotros nos ha llegado sin dificultad, sin error alguno. Recuerden que antes de 1947, que es la fecha en que se encuentran los rollos del Mar Muerto, el manuscrito más antiguo databa del siglo X después de Cristo, que era el texto masorético. La única certeza de ese texto masorético sobre el cual se basaron antes del 47 todas las traducciones de las Biblias, era que quienes lo habían copiado vez tras vez eran muy rigurosos en la escritura y en conservar el número de letras que tuviera cada página, cada párrafo. Y era ellos habían ideado, los masoretas, una forma de que no le faltara ni le sobrara nada al texto que ellos iban copiando. Y esa era la seguridad que se tenía. Pero la mayor seguridad ahora va a provenir ¿de qué? De que los rollos del Mar Muerto son del año 200 antes de Cristo. Y entre el año 200 antes de Cristo y el siglo X después de Cristo, el texto masorético, hay 1200 años. ¿Y qué fue lo que se encontró? Que los dos textos, a pesar de estar diferenciados por 1200 años, eran exactamente iguales. No había sufrido variación. Siempre o más de una vez usted se habrá encontrado la inquietud de gente que dice, pero ese libro, ¿quién ha dicho que es el mismo que Jesús enseñó o que los profetas predicaron? Quien dice eso, lo dice y desconoce plenamente lo que está diciendo. O sea, no sabe lo que está diciendo, porque los escritos confirman y reafirman que ese texto ha sido plenamente probado a través de la historia y a través de estos hallazgos, ¿no? O sea que ese texto masorético del siglo X es igual a los rollos del Mar Muerto del del año 200, siglo II antes de Cristo. Y lo mismo ocurre con el manuscrito de John Ryland, ¿no? El manuscrito de John Ryland es del año 125 después de Cristo, y ese manuscrito data de 30 años, 25 o 30 años después de que el Evangelio de Juan ha sido escrito por el apóstol. Ahora algo muy importante, y es que nunca se ha encontrado que haya un manuscrito tan cercano a los originales, ¿no? Como se han encontrado los rollos del Mar Muerto y el escrito de John Ryland. Eso nos confirma que la Biblia es un texto que Dios ha preservado a través de las épocas y a través de los tiempos, y que nos ha llegado a nosotros sin error. Yo quisiera que usted tome el texto, la Biblia que usted tenga ahí en sus manos por un momento, por favor, porque vamos a hacer una oración. La arqueología ha demostrado que este libro es un libro auténtico de las épocas que narran, porque sencillamente la arqueología ha mostrado a través de estos descubrimientos lo que sabemos y lo que entendemos. Ok, tome este libro, la Biblia, y por un momento cierre sus ojos y dígale, Señor, muchas gracias, porque este libro es tu palabra inspirada, y porque este libro me ha llegado sin error alguno a mis manos.
y porque yo puedo disfrutar de este texto, tal como lo enunciaron los profetas y los apóstoles, porque ha llegado a mis manos a través de los tiempos, y el Espíritu mismo, tú, bendito Espíritu, te encargaste que nos llegara sin error alguno. Bendito seas, bendito eres, por permitirnos encontrar esta verdad y tenerla ahora en nuestras manos. Maravilloso eres tú, Señor. Gracias. Aleluya. Miren que uno de los grandes problemas que hoy en día podemos tener es que como hay tantas versiones de la Biblia y tantas reproducciones de la Biblia, ¿qué es lo que se encuentra? Que como que pierde el sentido del valor, porque como se puede encontrar en cualquier parte, antiguamente no ocurría así. En primer lugar, porque la mayor parte del pueblo era analfabeta y entonces ellos tenían que ir a algún lugar, tenían que ir a la sinagoga, los cristianos en las casas y algunas personas tenían algunos manuscritos o algunos textos y podían leerlos y podían revisarlos. Pero tenían que ir hasta esos lugares, ¿no? Y eran pocos los que sabían leer, como también eran pocos los que podían tener acceso a esos documentos. Entonces, eso era muy importante y se le daba mucho valor a la palabra. Hoy en día, por tener tanta diversidad, no solamente de revisiones, sino de millones y millones de Biblias que se distribuyen cada año a través del mundo, como que se vuelve muy común. Y volviéndose muy común, ¿qué es lo que va a suceder? Que no se le da el valor a ese libro. Cada vez que usted vea una Biblia, recuerde, es lo mismo que el Espíritu Santo inspiró a los profetas, es lo mismo que escribió Moisés, es lo mismo que escribió David, Salomón, es lo mismo que escribieron los profetas, como también los apóstoles. Sencillamente, ¿por qué? Porque yo lo he comprobado y la ciencia a través de los hallazgos arqueológicos de los rollos del Mar Muerto y este manuscrito de John Ryland nos comprueban que es un libro que no ha sufrido error alguno. Ok, quería eso mencionarlo porque eso tiene su sentido de ser. Un día vamos a ir a Jerusalén y vamos a ver los rollos del Mar Muerto ahí en el santuario del libro. Para Israel es muy importante y ellos erigieron un museo especial que lo denominan así, el Santuario del Libro. Y vamos a ver estos rollos. Y vamos a ver. Algo que no había mencionado y que ahora recuerdo es por allá en los años, dígame, 90, se encontró un hallazgo alrededor del templo. ¿Y en qué consistió el hallazgo? Como un dije, algo muy pequeñito, ¿no? Un dije que los sacerdotes utilizaban y se colocaban en sus vestiduras. Y en ese dije, ¿qué había? En ese dije había una inscripción, número 62425. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor resplandezca sobre ti, el Señor tenga de ti misericordia y te dé su paz. Ese texto se encontró por allá en el año 90. ¿Y saben de qué fecha es ese texto? Ese texto es del siglo VIII antes de Cristo. ¿Se pueden imaginar? Ese texto escrito de la época de Isaías. Es algo fantástico. Siglo VII en el cual se descubre y ya ese texto existía en aquella época y eso no lo comprueba. Ese dijecito del que les hablo es un dije que hoy en día está en el museo, ahí en Jerusalén, en el Museo de Israel. Y ese texto entonces permite que
podamos nuevamente comprobar. Ahí en el Museo de Israel, ese texto está en un lugar muy especial, de tal manera que se le da completamente el interés al texto, para que sencillamente se compruebe que es un texto de aquella época y que nuevamente, igual que los rollos del Mar Muerto, comprueban la autenticidad de los escritos bíblicos. Ok. Miren la tarea próxima. Es una tarea fantástica que ustedes van a hacer. Esto les va a recordar a algunos como Néstor Mosquera o como Nelson Fernando o como Guillermo Ramírez o como Carlos Paz, como Heidi también, esas tareas cuando nos colocaban a hacer los mapas. ¿Sí se acuerdan? Y muchos lo que hacíamos era ¿qué? Calcarlos. Y está bien que usted lo pueda calcar. ¿Qué es lo que quiero que hagan? Un mapa de Israel. Un mapa de Israel. ¿Y saben qué van a colocar en ese mapa de Israel? Van a colocar las tres partes principales de Israel. En la parte norte, Galilea, en la parte sur, Judea, y en la parte intermedia, Samaria. Y van a colocar la ubicación de Jerusalén. Van a colocar la ubicación de otras ciudades que usted, óigalo bien, vaya leyendo en el Evangelio. Porque algo que debemos aprender es la geografía bíblica, ¿no? Para que usted comience a idearse o a imaginarse los lugares por los cuales Jesús caminó. Si usted hace esta tarea, usted va a estar más cerca del movimiento en los pasos de Jesús. Esto quiere decir que para la próxima semana usted va a leer otro evangelio, óigalo bien, otro evangelio diferente al que leyó en esta semana. Y en la medida que vaya mencionando un lugar, usted lo va a ubicar en el mapa. Pero es un mapa que usted va a hacer, ¿no? O sea, no hay problema si quiere calcarlo, pero en la medida que usted va leyendo el evangelio y se mencionan lugares, usted lo ubica en el mapa. ¿Por qué digo que esto es más fácil que, o usted estará pensando que es más fácil sacar una fotocopia? Pero lo que quiere es que trabaje con sus propias manos sobre el mapa. Por eso la importancia de hacerlo, la importancia de escribirlo. Entonces, haga el mapa y en la lectura del evangelio diferente al que usted leyó esta semana, va ubicando esos lugares y otros lugares. Entonces, ok. Miren lo que vamos a mirar ahora. Y vamos a mirar una comparación general de los 4 evangelios. Ya hemos entrado entonces propiamente a los libros. Yo les voy a pedir que ustedes hagan en la hoja y tal vez en una hoja a lo ancho, hagan 5 columnas, óyalo bien, para que así se facilite esa copia que ustedes pueden hacer. Si yo se las mando, Hugo, ustedes si tomo una foto, ustedes la pueden editar ahí. Sí, mándamela ahí en el grupo o a mí y nosotros la editamos. Ok. Entonces, para que así podamos trabajar y ustedes la puedan ir copiando. Entonces, a ver, aquí está la academia. Aquí en academia voy a mandarles la foto.
Bueno, ok. Vamos a ver si nuestros productores, los ingenieros de sistemas y de sonido y diseñadores nos muestran eso ahora en pantalla. Son 5 columnas. En la columna de la izquierda vamos a colocar varios detalles y luego las 4 columnas siguientes vamos a colocar Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Eso nos va a permitir tener una visión más general también y acerca del contenido de estos evangelios. Entonces, ¿cuál fue el autor de Mateo? ¿Cuál era la profesión del autor de Mateo? ¿Sí recuerdan? Ábrame micrófonos, porfa. Que ya los pueden abrir. Ok, abran los micrófonos y si usted tiene la respuesta, me la dice. Mateo, ¿qué profesión tenía? Jesús es rey. ¿Cómo? Recaudador de impuestos. Era el de la DIAN de aquella época. Recaudador de impuestos. ¿Y cómo se llamaba el recaudador de impuestos? En aquella época. Un publicano. Publicano. Era publicano, exactamente. O sea que la profesión de Mateo era un publicano. Marcos, ¿quién fue Marcos? Juan Marcos. ¿Sí recuerdan quién fue Marcos? Fue un misionero, compañero de quién? De Pablo inicialmente. De Pablo. Y luego de Bernabé. ¿Y cuál fue la profesión de Lucas? Médico. Médico. Era un médico, exactamente. Miren, Médico. ustedes saben muy bien. ¿Y cuál era la profesión de Juan? Juan era discípulo de Jesús. Pero ¿cuál era la profesión? Pescador, como Pescador. Era un pescador. Sí, pescador. sí. Juan era pescador. Ok, bien. O sea que Mateo publicano, Marcos era un misionero, Lucas era un médico. Médico. Pescador. Okay. Ahora vamos a ver la fecha. ¿Cuál fue la fecha? Más o menos de la escritura de los libros. Mateo se dice que tiene como fecha el año 50 después de Cristo. Marcos, más o menos del 50 al 65. Lucas se cree que se escribió del 58 al 60 después de Cristo. Y Juan es un poco tardío, más o menos del año 80 al año 90 después de Cristo. Pastor Lucas, ¿cuándo? Lucas del año 58 al año 60 lo escribió. Ok. Okay. ¿Puedes repetir Marcos y Juan, por favor? Sí, Marcos del 50 al 65 y Juan del 80 al 90. 80, 90. ¿Sí salió bien la foto, Nati? Es que estoy tratando a ver si ya les publicaron para que podamos ir más rápido. Ok. Vamos perfecta, a nuestra columna de la izquierda. O sea, hemos visto lo primero, el autor de ellos. Y algo que quiero que nos detengamos por un momento. Mari, dígale a Nelson que le dé pantalla, cogiendo él toda la pantalla todo el tiempo, imagínense. Algo que quiero que ustedes piensen por un momento, y es que Mateo, siendo un publicano, recaudador de impuestos, el de la DIAN de aquella época, Marcos un misionero, Lucas un médico y Juan un pescador, 4 profesiones diferentes, 4 profesiones distintas, y escriben en épocas distintas. Pero ¿qué es lo que ocurre? Oigan, los 4 tienen un mismo propósito,
y están hablando de un personaje, Jesús, pero lo enfocan desde diferentes maneras. Lo enfocan primero como rey, como el Mesías, como Jesús en el que se cumple la esperanza de los judíos. En el caso de Marcos, como el servidor. En el caso de Lucas, como el Hijo del Hombre, como hombre. Y en el caso de Juan, la necesidad de creer en él como el Hijo de Dios. Quiero enfatizarles aquí esta gran verdad. 4 autores distintos escriben en diferentes fechas, sin embargo, escriben del mismo personaje. Yo les colocaría, bueno, ustedes estamos viviendo en este momento un hecho interesante, ¿no? Y es que hay muchos epidemiólogos que hoy en día están hablando y están tratando de encontrar la cura del COVID-19, ¿no? Y cada uno tiene un enfoque distinto. Y cada uno tiene un enfoque diferente, ¿no? Y algunos dicen que ya lo van a encontrar, no, que todavía sí, que todavía no. Y tienen la misma profesión. Y a veces se encuentran discutiendo porque como que no se ponen de acuerdo, dice uno. Pero ¿saben una cosa? Los evangelios nos hablan de una persona. Aquí tenemos el cuadro. Gracias ya, nuestros productores preciosos. ¿Lo podemos ampliar un poco? ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí ven, ¿no? Lo que les decía, publicano, el cuadro, y ahí usted lo puede hacer para que lo vaya copiando. Ok. Ok, gracias Nati, gracias Hugo. Miren las fechas, ahí están las fechas, ¿no? Para que ustedes las vayan cuadrando. Hagan el cuadrito si no lo habían hecho tal como lo ven ahí, ¿no? Tal vez mirándolo es mejor que explicándolo, ¿no? Y miren la audiencia. ¿Cuál fue la audiencia para Mateo? Los judíos, los primeros cristianos, la iglesia primitiva. ¿Cuál era la audiencia para Marcos? Los gentiles. Muchos o algunos también hablan de que Marcos escribió de muchos milagros para mostrarle tanto a los gentiles y para mostrarles también a los romanos, porque dicen muchos que se escribió fue para ellos, para que se dieran cuenta que Jesús era el Todopoderoso. ¿Cuál fue el evangelio o la audiencia de Lucas? Una pregunta. ¿Cuál es la audiencia primaria de Lucas? ¿Los gentiles? Sí, dice los gentiles, pero antes de los gentiles, antes de ser generalizado, ¿cuál era la audiencia primaria? Los griegos. No. ¿A quién le escribió nuestro querido amigo? Lucas a los... ¿Recuerdan cómo comienza? Hechos de los Apóstoles. A Timoteo le escribe, o sea, a los judíos. No, A Teófilo. A Teófilo. No. No. A Teófilo. A Teófilo. Oiga, No, a Teófilo no. Glorita, No. ¿cómo se acordó de Teófilo? El nombre de su padre. Sí, le escribió a Teófilo. Sí, inicialmente este médico Lucas le escribe, óigalo bien, ¿qué tratado? Ese tratado se lo escribió a Teófilo, un principal entre los judíos. Y luego el segundo escrito que le hace es el libro de los Hechos, que es algo fantástico. Lucas tuvo 2 citas con su discípulo Teófilo. En el primero le entrega el Evangelio de Lucas y después le entrega el libro de los Hechos. Pero miren, ahí donde está Lucas, sí alcanzamos a ver. Ese libro fue escrito inicialmente para Teófilo, que era un gentil, y con ese interés fue que escribió Lucas, para que Teófilo creyera, y la audiencia es para los gentiles.
Y en el caso de Juan, él escribe ¿a quién? A los judíos. A los judíos. ¿Por qué? Porque estaba interesado en que creyeran en Jesús como el Mesías, que se dieran cuenta que Jesús era el Mesías. Juan 20:31 dice, y estas cosas se han escrito para que creáis en el nombre del Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ahora, ¿cuál fue el propósito? Si ven en la columna de la izquierda, ahí pueden ver, ya hemos visto autor, fecha, audiencia, ahora propósito. ¿Cuál fue el propósito de Mateo? Fue un propósito didáctico o un propósito de enseñarles a ellos que hay casi 70 profecías y 70 citas que Mateo hace del Antiguo Testamento, que se cumplen en Jesús. ¿Se imaginan ustedes? Hay un propósito didáctico, mostrarles que las escrituras... Material único. ¿Qué será eso de material único? ¿Cómo? Mostrarles un propósito didáctico, y es la comprobación de que ese Jesús del cual Mateo les estaba hablando era un Jesús que había sido anunciado desde mucho antes. ¿Cuál es el propósito de Marcos? El propósito de Marcos es un propósito evangelístico. ¿Qué quiero decir con propósito evangelístico? Que Marcos estaba utilizando la vida de Jesús y sobre todo los milagros de Jesús para que ellos creyeran en Jesús. Que se dieran cuenta de que ese Jesús que había venido y que había muerto en la cruz, ahora era el Salvador y el que podía tener una respuesta para todos los gentiles de aquel tiempo. Nuevamente nos enfrentamos aquí al propósito de Lucas, un propósito didáctico también. ¿Didáctico en qué sentido? En que Lucas le está escribiendo a Teófilo para que puedan entender y puedan comprender, en este caso, que Jesús es el Hijo del Hombre, que Jesús vino para estar aquí en la tierra y llevar nuestros pecados, siendo un Mesías sufriente. ¿Y cuál es el propósito de Juan? El propósito de Juan es un propósito evangelístico, escribiendo a los judíos para que se den cuenta también los judíos de que el Mesías que ellos están esperando es Jesús, el que fue a la cruz. Ok. Luego, ¿qué es lo que tenemos en la siguiente línea? Énfasis. Énfasis. Ok. Muy bien. Creo que se me fue el tiempo y no, todavía no se me dio el tiempo. Estaba haciendo cuentas diferentes para dar un descanso. Ok. ¿Cuál es el énfasis de Mateo? Jesús es el Rey. Jesús es el Mesías. ¿Sí? Jesús es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento y el énfasis es, Él es el Rey, Él es el Mesías. En el caso de Marcos, Marcos está presentando a Jesús como un siervo. Yo no vine para ser servido, sino para servir. Es lo que dice entonces el Evangelio de Marcos. En el capítulo 10, el verso, a ver, Néstor, ¿cómo es que dice ese verso? Ya los digo. En el capítulo 10, Jesús está enseñando a sus discípulos y les dice que Él no vino a ser servido, sino a servir. Sí. Bueno, ahora se me perdió el verso. Ok. O sea que aquí en Marcos, Jesús se presenta... El 45. El 45, gracias. Qué bien. Miren lo que dice el verso 10
Marcos 10:45. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos quiere presentar a Jesús como el que sirve. Y presentando a Jesús como el que sirve, ¿qué es lo que quiere decir de él? Que él también, como servidor, vino a la cruz. Ok. Luego, Lucas quiere que su discípulo Teófilo se dé cuenta de que Jesús es presentado como hombre, ¿no? Como el Hijo del Hombre. Y el Evangelio de Juan nos va a presentar a Jesús como Dios. En 2 o 3 oportunidades, de pronto más, ahí en el Evangelio de Juan, algunos de los fariseos y de los saduceos confrontan a Jesús porque se hace el Hijo de Dios. Y esa va a ser una de las acusaciones que le van a hacer a Jesús, que él se hubiera hecho Dios, ¿no? Y es una de las acusaciones que para los fariseos y los saduceos, cuando juzgan a Jesús, lo consideran una blasfemia suficiente para que él sea llevado a la cruz. Ok, lo siguiente tiene que ver con la manera como el Evangelio se desarrolla. Y vamos a ver que el Evangelio de Mateo va a ser un orden temático. ¿Qué queremos decir con un orden temático? Comienza desde el anuncio de que Jesús ha sido engendrado por María y luego va entonces creciendo Jesús y se va desarrollando su vida a través de esa constante, ¿no? Y luego cuando comienza su ministerio público. En el caso de Marcos, él va a seguir un orden cronológico, lo mismo que Lucas. Y Juan va a seguir como el mismo orden de Mateo, ¿no? Un orden temático, ¿no? Ya estaremos viendo cuando entremos a Juan cómo el Evangelio de Juan se distingue, porque las entrevistas y los diálogos que tiene Jesús son de primera mano, ¿no? Y es rico en esas entrevistas y en esos diálogos, el Evangelio de Juan, siguiendo toda una temática que comienza desde el anuncio de Juan el Bautista, cuando presenta a Jesús como el Hijo de Dios, como el que se encarnó. Ok, ya les había dicho que Lucas también sigue un orden, un cronológico. ¿Cuál es el contenido clave? Miren ahí, ustedes pueden observar. El contenido clave de Mateo son los sermones. Pero en alguna manera varios de ellos van a ser sermones en tercera persona, que los están narrando, ¿no? El contenido de Marcos va a ser un contenido que tiene que ver con los milagros. Y Lucas va a ser muy rico en las parábolas. Y en el caso de Juan, va a estar todo guiado hacia la enseñanza y hacia las señales. Y más de una vez Jesús se va a confrontar con aquellos que habla para mostrarles que Él es el Hijo de Dios y que hay que creer. Ok. Luego viene el tono. Si ven en la columna de la izquierda, ¿no? De la izquierda de ustedes, columna derecha del escrito, de lo que hay ahí en el tablero, en la pantalla. El tono de Mateo es un tono profético. ¿Recuerdan que les he dicho cómo Mateo hace referencia al cumplimiento profético de más de 70 profecías que se cumplen en Jesús? Entonces, es un tono profético. Miren este evangelio de Marcos. ¿Cuál es el tono de Marcos? Es un tono práctico, ¿no?
¿Y por qué un tono práctico? Pues los milagros mismos lo muestran, ¿no? Nada más práctico que ver el cumplimiento de aquel que se está hablando haciendo milagros, ¿no? Llevando sanidad y llevando comprobaciones a través de los milagros de que Él es el Hijo de Dios. Y en el caso de Lucas, ¿cuál es? En el caso de Lucas, él le da un tono histórico. Y como médico, él opta por darles esa enseñanza a través de la vida de Jesús. Y el tono de Juan es un tono mucho más espiritual. Él quiere llegar más a la persona en su espíritu, ¿no? A través de Juan. Ok. Miren el versículo clave del Evangelio de Mateo. En el caso del Evangelio de Mateo es Mateo 21:5. Y se los voy a leer lo que dice este verso. Es el versículo clave del Evangelio. Y dice: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Ese es el verso central, porque está presentando a Jesús como el hijo de David. Y este versículo lo menciona, ¿no? Decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti. Cosa tremenda. Y ese es el énfasis sobre el cual todo el Evangelio de Mateo se va a desarrollar, ¿no? El rey, el Mesías ha llegado. El rey, el Mesías está entrando a Jerusalén, ¿no? Y recuerdan qué es lo que va a ocurrir, que todo el pueblo lo va a aclamar como el hijo de David, ¿no? El descendiente de David, el rey, ¿no? Ok. ¿Cuál es el versículo clave de Marcos? Ya lo hemos leído, ¿no? Marcos, donde Jesús les dice, ¿no? Yo he venido para servir y no para ser servido. Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Y cuál es el de Lucas? El versículo principal. Pero antes de continuar con el Evangelio de Marcos, algo para que tengamos presente. El Evangelio de Marcos, ¿de qué nos va a hablar entonces? ¿Recuerdan lo que habíamos dicho? ¿De qué, Néstor Mosquera? El servidor. Del servicio. He venido para servir y no para ser servido, ¿no? Y sí, no solamente esto se cumple para el ministerio de servicio. Y sería bueno que a las tareas que Néstor Mosquera les escribe en el chat de servicio le respondan. Hoy hablaba con Néstor y me decía, ninguna de las damas me ha respondido, ni siquiera dice, recibí el correo, lo leí. Entonces, tengamos presente una tarea especial para el ministerio de servicio. Ellos no van a elegir el evangelio para leer esta semana, van a leer el evangelio de Marcos, los del ministerio de servicio, por favor. Y van a hacerlo muy, muy personalizado, ¿no? Entonces, este verso de que yo no he venido a servir, a ser servido, sino a servir, se cumple en la vida de los discípulos y se debe cumplir en la vida nuestra, ¿no? Ahora, ¿cuál es el versículo central de Lucas? El versículo central de Lucas, ¿cuál es? 19:10. El Lucas 19:10. Ok. Y miren lo que dice este verso de Lucas, el capítulo 19, el verso 10. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso, este tema es lo que está tratando Lucas de enseñarle a Teófilo, ¿no? De que el Hijo del Hombre vino a buscarnos a nosotros y vino a salvarnos, ¿no?
El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y cuál es el verso central del Evangelio de San Juan? 20:31. Juan 20:31. Juan 20:31. Miren la manera como lo presenta aquí Juan. Juan 20:31. Dice así. ¿Cuántos capítulos tiene Juan? 21. 21. Sí, está muy bien. Ok. 21. Dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Era el propósito del Evangelio, ¿no? Creyeran que Jesús era el Mesías. Cristo es ungido, es Mesías, ¿no? El Hijo de Dios. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ok. Vamos a tomar 5 minutos para descansar. O terminemos, por favor, antes de los 5 minutos. Yo creo que nos quedan 2, ¿no? ¿Cuál es el material? Pasemos más bien a las alusiones del Antiguo Testamento. Miren, esto es interesante. El último renglón. ¿Con qué tiene que ver? Y esto con las citas y alusiones del Antiguo Testamento. Miren que en el caso de Mateo, ¿cuántas citas hay? 53 en 76 oportunidades. O sea, en total son 129. En el caso de Marcos, ¿cuántas alusiones hay? 36 alusiones en 27 oportunidades. O sea, son 63. En el caso de Lucas, 67 oportunidades en las citas que se mencionan. Y en el caso de Juan, miren, él tiene mayores citas, 125 citas. ¿Se pueden imaginar eso? ¿Qué es lo que quiero y que quiero dejarles esta inquietud con este material? Y es que los evangelios, ¿qué son? El cumplimiento de aquel Mesías que se anuncia en el Antiguo Testamento. Aquel que había de venir, viene y cumple en los evangelios como Mesías y como Hijo de Dios. Ok. Miren, tengamos presente entonces que los evangelios sencillamente son el cumplimiento profético de aquel que fue anunciado desde el mismo libro del Génesis. Cuando se anuncia que habría de venir un redentor, que había de llegar y que iría a la cruz a pagar nuestra deuda y a redimirnos de nuestros pecados. Cuando Mateo, Marcos, Lucas y Juan escribieron, ellos tuvieron muy en cuenta un detalle, y es que ellos debían acudir a las escrituras del Antiguo Testamento para haber confirmado que lo que ellos estaban escribiendo de Jesús ahora en estos evangelios. Ok, tomémonos 5 minutos para descansar, para ir al baño, para tomar tinta. A partir de ahí, antes de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que después de muchos años, ya cuando como que se habían unificado todas las naciones y todos los calendarios con este calendario a partir del nacimiento de Cristo, se encontró que había habido un error en la manera en que habían contabilizado los años. ¿Y qué sucedió? Que se dieron cuenta que Jesús había nacido, ¿cuándo? En el año 4 antes de Cristo, de acuerdo a ese calendario. O sea que se habían equivocado por 4 años. Pastor, no entiendo. ¿No entiendes? Ok. Yo No, tampoco. ¿cómo así? Yo tampoco. No, ya te explico. Ay, me perdí, no entiendo.
Ok. Cuando quieren elaborar un calendario universal, ¿qué es lo que hacen? Buscan el hecho más significativo que haya ocurrido en todos los tiempos y encuentran que el hecho más significativo es el nacimiento de Jesús. Y entonces deciden, a partir del nacimiento de Jesús, comenzar a contar los años. Entonces, comienzan a contar los años a partir del nacimiento de Jesús, pero ya ese calendario se hizo un calendario universal. Pero luego, cuando comenzaron a examinarlo, se dieron cuenta que se habían equivocado por 4 años. Algunos dicen que la equivocación fue de 6 años. Y que entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que Jesús, de acuerdo a ese calendario, fue en el año 4 antes de Cristo. ¿Sí me expliqué o te confundiste más? Okay. Pastor, es decir, que el año 0 lo tomaron ellos cuando Jesús ya tenía 4 años de edad. Exacto, gracias, Oscar. Exactamente. Muy bien, tú lo has complementado muy bien. Ok. Pastor, ¿esto quiere decir que no seríamos el 2020 sino 2016? ¿Estoy equivocado? No, explique, Oscar. No, es correcto como está, ya lo tomaron así, pero si lo hubieran tomado en el real nacimiento de Cristo, efectivamente estaríamos en el año 2016. 2016. Si lo hubieran tomado en el año correcto de nacimiento, pero como cometieron el error, tomaron el año 0 cuando Jesucristo ya tenía 4 años de edad. Sí, pastor, estoy en lo correcto. Sí, es correcto, Oscar. Gracias. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Que Jesús nació hace 2016 años. ¿Sí se dan cuenta? Jesús nació en el año 2016. Ángela, si no entendiste, Gracias. Que no te hayamos confundido más. Ahora entiendo por qué mi mamá me quitó años. Ya se dan cuenta por qué las damas se quitan los años entonces. Es una costumbre antiquísima. Es 4 años menos. Perdón, pastor, hay una aclaración. O de pronto si es el 2024. Realmente, si preguntamos ¿hace cuánto nació Jesús? Tendríamos que decir que nació hace 2024 años. 24 años. Es correcto. Son más años, ¿no? No 2016, sino 2024. 4. Muy buena la aclaración. 4 más. 2024. Son 4, no son 4 menos, sino 4 más. 4 más. Sí. De acuerdo al calendario. Ok. 4 más. 4 más. Ok. Entonces, estamos hablando del nacimiento de Cristo hasta el inicio de su ministerio, ¿no? Que va del año 4 antes de Cristo al 27 después de Cristo. En estos años, Jesús vivió en Belén, vivió en Egipto, vivió en Nazaret, y él comienza a los 30 años a vivir o a visitar Jerusalén. Para algunos, estos primeros 30 años son años desconocidos, porque no se sabe, y algunos argumentan que no se sabe nada de Jesús. Pero yo quiero enseñarles 2 o 3 detalles de cosas de Jesús. ¿A los cuántos años Jesús subió a Jerusalén con José y María? ¿A los cuántos? 12. A los 12 años. A los 12 años. Cuando se perdió el templo. Cuando se pierde en el templo. Cuando se pierde, entonces, se perdió en el templo. ¿qué es lo que sucede? Que pareciera que cuando Jesús es llevado a los 12 años, ¿saben qué le estaban celebrando?
lo que hoy en día los judíos siguen celebrando en el Muro de los Lamentos o en cualquier parte del mundo donde estén, es el Bar Mitzvah. O sea, cuando el niño a los 12, algo así como la primera comunión, cuando el niño a los 12 años comienza a leer públicamente la Biblia. Pero ¿qué fue lo que sucedió con Jesús? Que él comenzó a leer la Biblia públicamente y se entretuvo hablando con los maestros de la ley, que se quedaron sorprendidos de que este niño a los 12 años supiera tanto de las escrituras, ¿no? Entonces, eso es algo que se sabe a los 12 años. Después, ¿qué pasó con Jesús? Ustedes habrán leído en los evangelios una o dos citas cuando dicen, ¿y este Jesús acaso hijo de María y de José? ¿No es el hijo de María y José ahí en Nazaret? Otra mención que se hace. La carpintería. ¿Este Jesús no es acaso el carpintero? O sea que Jesús había asumido la profesión de carpintero. José. De carpintero. Carpintero. O sea, la Biblia no nos va a decir qué tipo de mesas hacía Jesús o qué tipo de sillas hacía Jesús. Sencillamente menciona Jesús fue carpintero durante estos años. Y a los 12 años, siguiendo la tradición judía, él subió a Jerusalén para que le celebrara. No hay aquella historia que se dice que durante los 30 años Jesús pudo haber visitado la India para haber aprendido muchas cosas y para no sé cuántas cosas más. Nada de la doctrina de Jesús tiene que ver con la cultura hindú, de ninguna manera. Jesús no salió de su tierra durante esos 30 años. Y hay 2 o 3 menciones en la Biblia que nos muestran que él había asumido la función o el trabajo de su padre y que a los 12 años subió a Jerusalén. Ok, Jesús nace, ¿dónde? En Belén. Belén. ¿Y por qué nace en Belén? Porque él era descendiente de David. De David. Y resulta que Dios, ¿qué hizo? Le ordenó a César Augusto, uno de los, el primer César de aquella época, que hiciera ¿qué? Que hiciera un censo, donde cada persona tuviera que irse a censar al lugar donde estaban sus antepasados. Y como Jesús era óigalo bien, de Belén, le tocó ir a Belén, porque allá iban a ser, allá fue José y María, y allá nació. Ok, la infancia y la adolescencia de Jesús transcurre entonces en Nazaret. Ahora, recuerden que cuando Jesús nace, se cree que él tendría 1 o 2 años, y en aquel momento, ¿qué es lo que va a suceder? Y estaba todavía en Belén, se habían quedado en Belén. Viene Herodes y saca el edicto de que todos los niños menores de tal edad sean sacrificados, porque Herodes era un personaje paranoico, y como paranoico que era, ¿qué sucedía con él? Que él estaba pensando en aquellos que le podían mover la silla, y él se sintió que si los reyes magos, supuestamente magos, habían venido a contarle del nacimiento del próximo rey o próximo Mesías, él quería hacerlo a un lado. Por eso ordena el sacrificio de los niños. Cuando Jesús está comenzando a crecer, entonces, ¿qué es lo que hace José y María? Recibe por sueños que tienen que irse a vivir a Egipto. Y están unos cuantos años en Egipto, y luego cuando saben que Herodes ha muerto, José y María y Jesús regresan, pero no se quedan en Belén. Pareciera que ellos habían deseado quedarse en Belén. No, ellos vuelven a la ciudad donde estaban antes, Nazaret. Ok, recuerden que la preparación entonces que se hace de Jesús va a ser un niño, y en el capítulo
no me acuerdo ahora la cita del Evangelio, Mateo, Marcos, cuando Jesús se pierde en el templo, se hace una mención muy bonita, que es una mención con la cual yo siempre oro, en este caso, por mis nietos. Y es que Jesús regresó después del regaño que María le da a Jesús y le dice, ¿qué nos has hecho? Hemos estado buscándote. ¿Recuerdan aquel pasaje cuando lo encuentran a Jesús hablando con los maestros de la ley? Le dice, ¿qué nos has hecho? Como diciéndole, tú aquí sentado, conversando, y resulta que nosotros preocupados por ti porque te quedaste acá y no te fuiste con nosotros. Entonces dice que a partir de ese momento Jesús crecía. Estuvo sujeto a ellos. Sujeto a ellos, pero dice que crecía en gracia, óigalo bien, delante de Dios y delante de los hombres. En gracia, en sabiduría. Me parece un verso muy precioso, ¿no? Jesús crecía sujeto a sus padres y crecía en gracia delante de Dios y delante de los hombres. Esa es una oración que yo utilizo frecuentemente para orar por mis nietos, ¿no? Y es que el Señor permita que ellos crezcan en gracia delante de los hombres y delante de Dios. Y también lo utilizo para mis hijos, ¿no? Que ellos sigan creciendo en gracia delante de los hombres, pero que sigan creciendo en gracia delante de Dios. Ok, estamos hablando de los primeros 30 años de Jesús. Algo más que vamos a encontrar es que durante estos 3 años, ¿quién le había antecedido en el nacimiento? Como 9 meses antes. ¿Recuerdan? Hay un primo de Jesús que nace. Estamos silenciados. Juan el Bautista. Exactamente. Juan el Bautista va a nacer 9 meses antes de Jesús. Recuerdan que María va y visita a su prima Elizabeth en Judea. Y ahí Elizabeth le cuenta que ella está embarazada como algo muy especial por gracia de Dios, y que entonces ese ser que nacerá será un ser que anuncie y proclame las verdades de él y que lo anuncie proféticamente. Entonces, Juan el Bautista está presente también en esos 30 años. Y algo más que va a ocurrir, que cuando Jesús comienza su vida pública, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a ir a buscar a Juan el Bautista. Esto está muy bien en el capítulo 1 del Evangelio de San Juan, ¿no? Ahí va a estar mencionado, ¿no? Y en el capítulo 3 de Mateo y en el capítulo 1 de Marcos y de Lucas, el capítulo 3, vamos a ver el bautismo de Jesús por Juan el Bautista. El bautismo de Jesús por Juan el Bautista. Y algo más que va a ocurrir cuando Jesús en aquel momento está cumpliendo sus 30 años y ha comenzado su vida pública. Después del bautismo de Jesús, ¿qué es lo que Jesús va a hacer? El desierto, va al desierto. Es llevado por el Espíritu al desierto. ¿Y qué es lo que va a hacer en el desierto? Ayuna. Él va a comenzar su ministerio y como algo muy especial, entonces Jesús va a ayunar durante 40 días. Pastor, entonces Jesús te bautizó a los 30 años. A los 30 años, exactamente, a los 30 años. Jesús se bautizó a los 30 años. ¿Pero él no necesitaba bautizarse o lo hizo por enseñanza? Las dos cosas. En su bautismo era necesario que él se bautizara. ¿Por qué? Porque él era la encarnación en el hombre y como tal debía cumplir absolutamente todo. Y como
Juan el Bautista era el que anunciaba la venida del Mesías. La mejor manera de ese anuncio, y en aquel momento Juan estaba bautizando a todos los que vinieran a arrepentirse, y Juan viene a ser, Jesús viene a ser bautizado por Juan, pero ustedes recuerdan tal vez algo que sucede, ¿no? Que Juan le dice, yo debo ser bautizado por ti, y el Señor Jesús le responde, deja que la ley sea cumplida plenamente. Y entonces Juan, óigalo bien, bautiza a Jesús. ¿Y qué va a suceder en aquel momento? Se hace presente la Trinidad. Hay una voz desde los cielos que dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo toda la complacencia. ¿Y qué es lo que ocurre? Que desciende también sobre Jesús el Espíritu Santo. Viene el Espíritu Santo. O sea que miren, estamos hablando de los primeros 30 años de Jesús, que suceden del año 4 antes de Cristo al 27. Pastor. Sí. A los 8 días, cuando a él lo presentan en el templo, ¿ahí fue la circuncisión? Ahí es la circuncisión. Muy buena la inquietud. Claro, porque es que era judío. Sí. Ellos estaban viviendo ¿dónde? Estaban viviendo en Belén. Y a los 8 días Jesús es traído al templo para la circuncisión. Sí. O sea que miren, los primeros 30 años de Jesús transcurrieron en Jerusalén, en Belén, en Egipto y en Nazaret. Los primeros 30 años. Pastor, una pregunta. Sí, Camila. ¿Por qué si Jesús nació en Belén, cuando se presentaba decía que era Jesús de Nazaret? Porque después de que él estaría en sus 6, 7 años, ellos regresan de Egipto. Y regresando de Egipto, ellos no se quedan a vivir en Belén, sino que van a vivir a Nazaret. Por eso hablan del nazareno, ¿no? O sea que él más o menos de los 6, 7 años hasta los 30 va a vivir en Nazaret. Una pregunta. Va a vivir en Nazaret. Ok. Nelson, Fernando. ¿Por qué si Juan el Bautista cuando bautizó a Jesús bajó el Espíritu como una paloma, por qué duda y manda después a sus apóstoles que le pregunten si él es el que es? Muy buena pregunta la tuya. Se nota que leyó el Evangelio. Ok. Es una muy buena pregunta. Y la pregunta más bien que nos debemos hacer es, ¿qué le pasó a Juan el Bautista? Sí. Que si él mismo había bautizado a Jesús, ahora tenía dudas acerca de él. Ahora miren, es lo que ocurre en el hombre. El hombre que duda de su Mesías. ¿Cuántas veces nosotros también no hemos tenido dudas, no? ¿Dónde estás, Señor? ¿No? Juan el Bautista manda y le dice, dinos si tú eres el que había de venir. Él quería reconfirmar, pero estaba dudando. Como todo hombre, él dudó en aquel momento, ¿no? ¿Alguien más levantó la mano? Pastor, en una parte del Evangelio que yo leí decía que Juan Bautista bautizaba en el agua y Jesús bautizaba en el Espíritu Santo. Pero quien bautizaba eran los apóstoles que lo seguían a él, no Jesús. No. La cita que tú haces es una cita muy buena y muy interesante. Está en Mateo el capítulo 3 y también está en el Evangelio de Juan el capítulo 1, ¿no? Sí. Cuando Juan el Bautista dice, yo no soy digno de desatar sus zapatos, pero detrás de mí viene uno que les bautizará en fuego y en el Espíritu. O sea que ahí está anunciando Juan el Bautista que Jesús sería el que bautizaría en el Espíritu Santo, ¿no? Y es lo que hoy en día, y es lo mismo que él dice en el capítulo 1 del libro de los Hechos, ¿no? Cuando dice, no se vayan de Jerusalén hasta que ustedes sean investidos de poder, ¿no? A la verdad, Juan les bautizó en agua, pero yo les voy a bautizar en el Espíritu. Sí, para hacer una mención del bautismo en el Espíritu Santo.
¿Alguien más iba a preguntar o continuamos? Ok. Bien. Pastor. Sí. Pastor, ¿no influye un poco lo que estábamos hablando respecto a que Juan el Bautista no lo reconocía? ¿No influye un poco porque el hecho de que él estaba en la cárcel y quizás tenía un tiempo metido allí? Seguramente, como estaba en aquel momento en la cárcel, llevado por el hijo de Herodes, y este es, ¿cuál Herodes es? Antipas. Antipas. Entonces, Herodes Antipas estaba viviendo en adulterio con su cuñada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que como Juan el Bautista había condenado este hecho de Herodes, Herodes lo había metido en la cárcel. Y seguramente en la cárcel él comenzó a reflexionar y a pensar y a meditar. Muy buena tu anotación, Hansel, acerca de que tuvo tiempo y dentro de ese tiempo tal vez sentirse en prisión, comenzó a dudar y vienen sus discípulos y le preguntan, ¿no? Vayan y pregúntenle si él es el que ha de venir. También Juan el Bautista veía que su tiempo estaba por concluir y como su tiempo estaba por concluir y seguramente iba a morir, él quería tener conocimiento de que había anunciado a Jesús, a que había anunciado al Mesías y él quería tener seguridad de que su ministerio había sido cumplido y su labor había sido desarrollada, ¿no? Ok, muy buenas sus preguntas y muy buenos los aportes. Estamos entonces en los primeros 30 años de Jesús y hemos dicho de que Jesús en esta época vivió en Belén, vivió en Egipto, vivió en Nazaret y vivió en Jerusalén. Ok, y que algunos hablan de años desconocidos, pero hay hechos que nos muestran qué fue lo que hizo Jesús durante estos 30 años. Y hemos visto también que fue una época de preparación para Jesús. Cómo Jesús, como hijo de carpintero, comenzó a prepararse. Y de tal manera se preparó que a los 12 años, cuando lo llevaron a la fiesta de la Pascua a Jerusalén, él conocía muy bien las escrituras. ¿Qué es lo que hace también Jesús? Que Jesús se dirige a donde Juan el Bautista, que está bautizando con el bautismo de él para anunciar la llegada del Mesías. Y inmediatamente que él es bautizado, es llevado al desierto para iniciar un ayuno de 40 días. Ok. Miremos ahora el ministerio de Cristo. Pero miremos el ministerio de Cristo en el primer año, o sea, del año 27 al año 28. Un año, año y medio. Vamos a ver qué fue lo que Jesús hizo en ese primer año y medio. Algunos han denominado este año como un año en la sombra. ¿Por qué un año en la sombra? Porque Jesús está caminando y Jesús está escogiendo a sus discípulos, está eligiendo a sus discípulos. Y es un año que transcurre en Galilea, en Samaria y en Judea. ¿Recuerdan ustedes un hecho que ocurrió con Jesús comenzando su ministerio y con el cual su madre le pide un favor? ¿Sí recuerdan? No recuerdan. A ver, Isabelita, Camila. La conversión del agua en vino. En Cafarnaún. Las bodas de Caná. Convertir el agua en vino. En las bodas de Caná. Las bodas de Caná. No en Cafarnaún, Nelson No. Fernando. En Las bodas de Caná. Recuerde lo que usted va a hacer
sus votos, va a renovar sus votos matrimoniales con Marisol en Caná de Galilea. Ok. Imagínese, Mari, que te quedaste con las ganas de renovar esos votos a causa del COVID-19, porque lo íbamos a hacer este año, pero este año no podemos hacer ningún viaje. Ok, es en Caná de Galilea. Perdónenme la alusión que hago, pero me hicieron acordar de los propósitos de Fernando y Mari. Ok, es en Caná de Galilea que va a suceder ¿qué? Las bodas de Caná. Se acaba el vino y Jesús comienza, cuando María viene le dice, Señor, mujer, mi hora todavía no ha llegado. Mi hora todavía no ha llegado. Sin embargo, él le dice, o María le dice, hagan todo lo que él les diga. ¿Y qué es lo que les dice? Llenen esas tinajas de agua y las convierte en vino. En ese momento, Jesús comienza su ministerio en las bodas de Canaán. Y algo más. ¿Saben qué va a suceder? La purificación del templo. Y la entrevista que Jesús tiene, ¿con quién? Con Nicodemo. Si podemos decir, Juan, el Evangelio de Juan, del capítulo 1, verso 35, hasta el capítulo 4, verso 2, y ahí está la entrevista con Nicodemo, es en ese primer año de vida de Jesús. ¿Saben qué va a ocurrir también? Que cuando Jesús, estando en Jerusalén, que es donde tiene la entrevista con Nicodemo, y él regresa a Galilea, él va a pasar por Samaria, y en Samaria también se va a encontrar ¿con quién? Con la mujer samaritana. Mujer samaritana. Con la mujer samaritana. Eso ocurre dentro de este primer año, año y medio. El encuentro con la mujer samaritana. Sí. O sea, el capítulo 4 de Juan transcurre en el primer año de Jesús. Y algo más va a transcurrir en este primer año. Y es Jesús va a estar en Galilea. Ahí va a elegir sus discípulos, va a tener algunas milagros, sanaciones, y va también a enseñar. Y esto está descrito en Mateo 4, 17 al 24, y en Mateo 8, del 1 al 4 también. Ok, son algunos de los hechos que ocurren en el primer año y medio de ministerio de Jesús. O sea que hemos visto hasta aquí, primero, los años del nacimiento de Cristo hacia el inicio de su ministerio. Y ahí hemos dicho que transcurren en Belén, transcurren en Egipto, Nazaret y Jerusalén. Y ahí comienza su preparación para su ministerio. Luego viene entonces este segundo año que hemos mencionado, que es el primer año y medio de su vida pública. Y ahí va a transcurrir en Judea, Samaria y Galilea. Y es un año en el cual elige él a sus discípulos y comienza a darse a conocer. Luego viene el año 2, el segundo año de Jesús. ¿Qué es lo que va a ocurrir en el segundo año de Jesús? Pastor. Sí. Pastor. Sí, Isabelita. Esta parte que acaba de describir era como año en la sombra. Sí, porque no se da mucho a conocer. ¿La vida pública comienza ahora? ¿Esa es la segunda etapa? No. Ya la vida pública comenzó con las bodas de Caná. Está dentro de ese año de la sombra. Okay. Está dentro de ese año. Sí. Bueno. Ok.
Miremos el ministerio de Cristo en el año 2. Este año 2 va a transcurrir en Galilea y en Judea. En Galilea y Judea. Y es algo que nosotros vimos y que comencé a predicar un domingo en la iglesia, y es el año favorable del Señor, donde Él dice en Nazaret, esta profecía se ha cumplido hoy delante de ustedes. Ustedes han estado esperando el Mesías, yo soy el Mesías. Se comienza el año favorable, y ahí es donde quieren a Jesús matarlo, porque Él, siendo hombre, dicen los de Nazaret, se está haciendo igual a Dios. ¿Qué transcurre durante este segundo año de Jesús? Transcurre, entre otras cosas, la controversia acerca del día sábado, donde Jesús sana en el día sábado y sencillamente van a entrar en discusión porque Él ha sanado en este día. Aquí va a transcurrir el Sermón del Monte, que está en Mateo 5, 6 y 7. Algo más va a transcurrir, y es que Jesús ha comenzado a hacer milagros ya desde el año, del primer año y medio, y ahora en el año 2, su fama comienza a conocerse, y comienzan a buscarlo para que Él dé sanidad. ¿Y qué va a suceder entonces? Que su fama va a trascender, y van a venir de toda Judea, cuando saben que Él está en Jerusalén buscando precisamente esa sanidad, y van a transcurrir muchos milagros. Y es aquí también donde Él va a hablar acerca de las parábolas del reino, que Lucas va a ser muy rico en este tipo de parábolas, y Mateo, el capítulo 13, también está la parábola de la buena semilla, ¿no? Ok. Hablemos ahora del ministerio de Cristo en su año tercero. No copié nada del año. Miren lo que ha sucedido. Primero, Jesús ha estado en sus primeros 30 años creciendo en gracia delante de Dios y delante de los hombres. Luego ha venido en su primer año, año y medio, Jesús comienza su ministerio y cumple toda la ley y sencillamente prepara su corazón y va y se bautiza por Juan el Bautista, hace ayuno. Y luego comienza entonces el año favorable en el año 2, el ministerio de Cristo en el año 2. Luego viene el ministerio de Cristo en el año 3. Y esto va a transcurrir del año 29 después de Cristo al año 30 después de Cristo. ¿Dónde transcurre esto? En Galilea, en Samaria, en Perea y en Judea. ¿Dónde queda Perea? Al otro lado del río Jordán. ¿Y saben cómo vamos a denominar este año? El año adverso. El año adverso. Los primeros 30 años, Jesús ha estado en Nazaret. Ya durante esos años estuvo en otros lugares y son los años desconocidos de Jesús. En el primer año y medio es un año a la sombra. En este año
que acabamos de mencionar luego en el año 2 es el año favorable. Y ahora en este año tercero es el año adverso. ¿Por qué el año adverso? Porque comienzan ahora los fariseos y los saduceos a poner en duda el ministerio de Jesús y a cuestionarlo. Y miren lo que va a ocurrir. Jesús va a estar presente en la Pascua y esta va a ser ya casi que su segunda, no, su tercera subida a la Pascua. Y se va a celebrar también la fiesta de los tabernáculos, que eso tiene que ver con Juan el capítulo 7. Luego va a venir en esta celebración de tabernáculos, va a venir la dedicación, cuando Jesús dice, el que tenga sed venga a mí y beba, capítulo 7 del Evangelio de Juan. El que tenga sed venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Y después, ¿qué va a suceder? Que se va a dar, óigalo bien, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Ahí, en este año adverso, ¿qué van a suceder? Otros hechos. Sucede la resurrección de Lázaro. Ese es en el capítulo 10. 11, no, capítulo 11, perdón. Y es la resurrección de Lázaro el punto culminante. ¿Para qué? Como ha resucitado Lázaro, los fariseos y los saduceos se sienten que hay pasos, por decirlo así, muy grandes detrás de ellos. ¿Y cómo es posible que ahora hasta ha resucitado a Lázaro? Y parece que Lázaro era muy conocido en la comunidad. Y eso es un peligro. Entonces, ¿y qué va a suceder? Lo mejor es que ahora que Jesús vaya a Jerusalén, tenemos que llevarlo a juicio. En aquel momento, cuando Jesús resucita a Lázaro, los fariseos y los saduceos se ponen de acuerdo en que esto no puede continuar, porque la fama de Jesús está aumentando demasiado. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Que viene entonces la entrada triunfal de Jesús. Aquel domingo que nosotros denominamos el Domingo de Ramos. Esto lo vamos a ver en Juan 10 y en Juan el capítulo 11, ¿no? Lo mismo que en Lucas 13, de Lucas 13 al 19, ¿no? Va a darse todas estas cosas que les estoy mencionando. Ok. Preguntas aquí para ir concluyendo. Pastor. Sí, Isabelita. Ahí en el capítulo 11 de Juan, creo que es cuando ellos están reunidos y ya ven que esto pues está dando pasos de gigante, que ya se les está saliendo de control y deciden matarlo. Caifás profetiza y ahí habla que sin saber él está profetizando que es mejor que un hombre muera por toda la nación en lugar de todo lo contrario, de otra persona o del pueblo, no recuerdo bien. Sí. Entonces, Caifás era el sumo sacerdote. ¿Está el Espíritu Santo obrando en él? En alguna medida sí,
porque le está recordando un pasaje de la escritura antigua, ¿no? Pero hay un detalle ahí muy importante, y es que ellos temían que era mejor que Jesús muriera y no que el pueblo fuera a ser azotado por el Imperio Romano, porque Jesús supuestamente se iba a sublevar con todo el pueblo para establecerse como Mesías, ¿no? Y por eso entonces Anás o Caifás dice, es preferible que muera un hombre por todo el pueblo, ¿no? A eso se refiere, sí. Pero entonces el Espíritu Santo está obrando en ese momento en él. Podríamos decirlo, ¿no? O sencillamente se está trayendo esa mención y Caifás es utilizado para recordar el cumplimiento profético, ¿no? Recuerden que hay algo que sucede, ¿no? Si estos callaren, las piedras, ¿qué? Las hablarán. Las piedras hablarán, sí. Pastor, ¿por qué si en esa época el sábado era el día santo que no se hacía nada, porque eso no se siguió esa situación? O sea, ya hoy sábado, actualmente no se ve eso. ¿Por qué no se ve? Porque los cristianos desde temprana época decidieron no apegarse al sábado, que era una tradición judía, sino celebrar el día domingo, que es el día que nace Jesús, perdón, el día que resucita Jesús, ¿no? Entonces se decide que el domingo, que es el día en que Jesús resucita, es mejor celebrarlo como el día especial, como el séptimo día, como el día de descanso, ¿no? Ya Pablo más adelante va a decir que no es por los días festivos, ni por las fiestas como tales, ¿no?, que recibimos la justificación. O sea que es más bien un detalle de la iglesia primitiva, que cambia el sábado por el día domingo para celebrar la resurrección, ¿no? Ok, vamos a inclinar nuestras cabezas. Pastor. Sí, Pastor. La última pregunta, dime. Ay, no alcanzo a hablar. Norma. Habla Norma. Sí, di Norma. Que también me pareció importante que en Mateo, en el capítulo 21, hablan de la entrada del rey a Jerusalén sobre un asno, que es de hecho el versículo, el 21:5, al que usted hizo referencia en la pantalla, que era de los más importantes de Mateo, a Jesús como rey. Sí. Ese era, porque de pronto no había mencionado de Mateo esa parte, que fue la entrada de Jesús a Jerusalén el día de Domingo de Ramos, que es el que celebran comúnmente. Eso era todo. Ok, vale la mención, Norma. Muy importante que lo mencionamos como el versículo importante, ¿no? ¿Cuál es la conclusión de esta parte? Miren, la vida de Jesús transcurre dentro de los propósitos mismos que Jesús sabía que debía cumplir. En el capítulo 4 del Evangelio de Juan, cuando los discípulos regresan con comida para que Jesús coma, ¿qué es lo que se va a encontrar? Se va a encontrar que Jesús está hablando con la mujer samaritana y le dicen, Rabí, come. ¿Y qué es lo que dice Jesús respondiendo en el capítulo 4, verso 34? Le dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Pastor. Si algo tuvo claro Jesús, fue que él tenía que cumplir la obra que el Padre le había enviado. Y lo que hemos visto en estos 3 primeros años es la manera como Jesús metódicamente va cumpliendo cada una de las funciones y de los hechos que lo van a llevar ¿a dónde? A la cruz. Pastor, perdóname. Y Dime, varios Nat. me han preguntado qué eran los porcentajes que estaban en la otra tabla. Y se los digo la próxima semana, que tienen que ver con la temática de la próxima semana. Gracias, Nati. Y qué bueno que le hayan hecho las preguntas a Nati. Sí. 2 cosas que quiero que tengan presente. Jesús en estos 3 primeros años de vida pública tiene enfocada
su mirada en que él debe concluir una obra, en que él debe desarrollar toda una labor. ¿Para qué? Para llevar nuestros pecados en la cruz y consumar la redención del hombre. Por eso le dice a los discípulos, mi trabajo es que acabe la obra del que me envió. Tremenda enseñanza. Jesús se propuso cumplir su ministerio y cumplir para lo que había sido enviado. Yo les dejo un interrogante. ¿Sabe usted para qué vive en el presente y en esta época y en este tiempo? Recordemos que mañana tenemos acción de gracias y recordemos que mañana Luis Germán estará llevando la predicación. Inclinemos nuestra cabeza, cerremos nuestros ojos y ya van a ser las 9, la hora de nuestra oración. Señor, muchas gracias, porque tú, Jesús, no solo viniste a redimirnos y a llevar nuestros pecados en la cruz, sino que tu vida fue un ejemplo completo y total. Tú viniste a servir y serviste a todos durante este tiempo en que viviste tu vida pública y también desde tus primeros 30 años. Porque desde aquel momento crecías en gracia delante de los hombres y delante del Padre. Gracias por tener en cuenta que tu vida es la vida más exitosa, si pudiéramos usar ese término, la vida más grande y maravillosa que se haya vivido a través de los tiempos. En 3 años, 3 años y medio, tú cumpliste toda la redención del hombre y nos diste ejemplo de vida. Muchas gracias, Jesús, por lo que todo esto representa para nuestro conocimiento y para nuestra vida personal. Por eso mañana, Jesús, solo te daremos gracias por toda la obra que tú has hecho y por toda la obra en la que tú te has manifestado para darnos vida eterna y darnos propósito de vida. Muchas gracias, porque ningún detalle de nuestra vida se ha escapado a ti que eres el soberano y tú eres el que estás sobre todas las cosas. Bendito seas. Nuestro corazón está agradecido porque tu palabra es verdad. Y a través de este estudio podemos descubrir cada vez más estas verdades que se aplican a nuestra vida y que tú quieres que conozcamos. Muchas gracias, Señor. Y ahora, Espíritu Santo, encárgate de cada uno de nosotros para enfatizar esas verdades que necesitamos aprender y también para recordarnos los 50 motivos por los cuales debemos dar gracias. Bendito sea, Señor. En el nombre de Cristo oramos. Amén.